¿Cómo va a afectar esto a México? ¿Qué viene? ¿Qué estás viendo con los migrantes? Debería de verse como una oportunidad. Más que un problema, una oportunidad de detonar desarrollo regional. ¿Cuáles son los riesgos que ves tú en no poder entender esta área de oportunidad, como dices, que puede impulsar desarrollo económico, por lo que veo? En la construcción, en el campo, en los servicios restauranteros. Sí, hay necesidad de empleo. Nos quejamos mucho de que en Estados Unidos son racistas, de que nos quieren expulsar, que no valoran la mano de obra, pero aquí los vimos con los africanos, la gente se sorprendió, hubo comentarios xenófobos, hubo comentarios racistas también en Hermosillo, sobre todo, no estamos preparados para esa convivencia. Una persona que no tiene documentos para estar en un país que no es el suyo, le conlleva una falta administrativa. Pero decir migrante ilegal, estamos incorporando a su identidad y a su cuerpo, sí, la ilegalidad. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Los saluda Luis Alberto Medina, su servidor, director de Proyecto Puente, en este tercer capítulo de la cuarta temporada del video podcast El Mundo Cambió. Historias, testimonios que nos sirven a todas y todos para entender el nuevo mundo. Y hoy hemos invitado a la doctora Gloria Siria Valdés, toda una autoridad en la materia en cuanto a migración se refiere, para entender el fenómeno migratorio. Es decir, ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿Quiénes vienen? ¿Quiénes están? ¿Quiénes se van? ¿Quiénes van a regresar? ¿A quiénes van a expulsar? ¿Qué hacer? ¿Cómo entender con peras y manzanas la migración con la llegada de Donald Trump? Y por eso hemos invitado, ella que es especialista en la materia, es doctora en antropología cultural en la Universidad de Arizona y coordinadora del seminario Niñez Migrante, quien tiene años, no sé, décadas estudiando este fenómeno y siempre la consultamos en Proyecto Puente para entender los problemas migratorios, pero hoy pues tiene una acentuación, tiene un énfasis mayor con todo lo que viene en cuanto a Donald Trump se refiere y México. Doctora, qué gusto tenerte por acá. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Espero responder todas las preguntas y dudas que tienes, Luis Alberto, y tu público también. No, por supuesto que sí. Nos vas a ayudar a entender de qué se trata. ¿A qué estamos asistiendo? A ver, ¿cuánto tienes ya estudiando el fenómeno? Sí, tenemos desde el 2007, 2008 estudiando el fenómeno de la migración internacional, sí, especialmente niños, niñas y adolescentes migrantes. Formamos el seminario Niñez Migrante el 2007. Es importante decir que lo que estamos viendo ahorita entre la frontera México y Estados Unidos por las declaraciones del señor Trump en su segundo periodo, no solamente es lo que estamos viendo a nivel dos países, sino lo estamos viviendo a nivel internacional. El público debe de contextualizar que la situación de política migratoria y sobre todo una política migratoria antimigrante, una política migratoria que resguarda las fronteras, una política migratoria ruda, se está viviendo, Luis Alberto, en todo el mundo. Tenemos Alemania, tenemos Francia, tenemos España, es decir, Italia, los procesos migratorios de movilización de personas se viven en todo el mundo, ya sea por cambio climático, guerra, desposesión de sus tierras, crimen organizado, persecución política, etcétera. Hay que abrir el Zoom para que las personas sepan que no solamente se trata de la frontera centroamericana, mexicana y estadounidense. Estamos viviendo procesos de movilización donde los niños, niñas y adolescentes migrantes es la población más vulnerable a nivel mundial. Dicho eso, creo que la diferencia que hace este presidente Trump, electo por segunda ocasión y que ganó en Estados Unidos, es un ejemplo del posicionamiento de una política antimigrante muy nacionalista, muy nativista, es decir, que da prioridad a las personas originarias de ese lugar, ¿verdad? Expulsa al otro considerado como delincuente, como criminal. Lo estamos viendo en otros países como Argentina, por ejemplo, ¿verdad? Cómo las expresiones son de ultraderecha apoyados por otros que piensan como ellos. La diferencia que tiene el señor Trump, a diferencia de otros presidentes estadounidenses, es su narrativa, Luis Alberto. Su narrativa xenofóbica, discriminatoria, sexista, ruda. Diría el doctor Lorenzo Melles,
que se asemeja a la arquitectura brutalista, ¿verdad? Y es una narrativa solapada y apoyada por la élite diamante. Imagínate, Elon Musk, Mark Zuckerberg, el dueño de Amazon y todos los demás, exactamente, que piensan como él. Esto empodera a otros ciudadanos estadounidenses o no estadounidenses que piensan como él también en Estados Unidos, y esto ha llevado a una serie de situaciones que él ha estado firmando desde que tomó posesión y que vamos a ver cuáles sí se pueden implementar, como las que ya se están implementando, y cuáles no. ¿Por qué? Porque él no puede estar por arriba de la Constitución mexicana. De la Constitución estadounidense, perdón. ¿Por qué si llegamos a este punto de inflexión en el mundo? Ciertamente, como dices, desde el cambio climático, los intereses, las faltas de oportunidades, xenofobia. A lo mejor el caso muy rudo es Italia. Hace énfasis porque Giorgia Meloni está agarrando a la gente de África que llega, las personas, y las mandan a Albania. Es decir, está el debate abierto muy fuerte en Europa y tiene años, ¿no? Es decir, cerrando sus fronteras. Y llega aquí a Estados Unidos y México, que ya lo habíamos visto, Trump cómo actúa, o muchas veces de lo que dice, no, a lo mejor no todo lo hace, pero aquí, ¿por qué se endureció el mundo? Y cómo va a afectar esto? Pareciera una carrera también, ¿no? De que quieren cerrar sus fronteras para entender, como dices tú, para ampliar y no ver solo a Estados Unidos como el enemigo, sino que es un fenómeno mundial. Sí, pues estamos viendo que el sistema neoliberal fracasó. Estamos viendo cómo las personas en los países de origen se han empobrecido más, cómo se ha polarizado el mundo, ¿verdad? De los más que tienen a las personas que menos tienen, y cómo una clase media, Luis Alberto, ha salido muy perjudicada. Es por ello que el señor Donald Trump gana de nueva cuenta, ¿verdad? Gana por una clase media, media alta, muy empobrecida, que critica que la distribución de los recursos sigue privilegiando a los que más tienen, ¿verdad? Y es por ello su frase que de campaña, ¿verdad? Vamos a hacer América grande de nuevo, ¿verdad? Entonces, en esa disputa por los recursos naturales y de muchos países, y también por los recursos económicos, las personas más perjudicadas siguen siendo los pobres, ¿verdad? Los más pobres de los pobres, ¿verdad? ¿Cómo te explicas que Honduras, por ejemplo, el principal productor de café, sea el principal país expulsor de migrantes, especialmente niños, niñas y adolescentes migrantes, ¿verdad? Entonces estamos viviendo causas económicas, políticas, producto incluso todavía de procesos de colonización, como vemos la injerencia de Estados Unidos en procesos políticos en Honduras, en Guatemala, en Venezuela, etcétera, etcétera. Entonces, ello ha afectado principalmente a las personas más desprivilegiadas, históricamente hablando, ¿verdad? Y que han iniciado con éxodos hacia otros países, como en este caso Estados Unidos, buscando mejores condiciones de vida. En el caso de África subsahariana, por ejemplo, ¿recuerdas el año pasado, a finales del 2023, cientos de personas originarias de África caminando aquí por galerías? Claro. Por el Boulevard Luis Encinas, por el Paseo Río Sonora, ¿verdad? Son personas que vienen de África subsahariana porque es la que colinda con el mar Mediterráneo, pero son tierras no productivas para la agricultura, y Alemania ya no los aceptaba. Entonces buscan otras rutas, y en esa búsqueda de rutas ponen en riesgo su integridad física y se ponen en peligro de ser cooptadas por crimen organizado, por bandas de secuestradores, etcétera, etcétera, siendo los niños, niñas y adolescentes más vulnerables al tema, ¿no? Y al decir neoliberalismo nos referimos al libre mercado, globalización. Así es, decir, al capitalismo. Es decir, que ese sistema se empezó a caer, y por eso vemos que se están cerrando los países, economías internas. Viene el hecho en México de Claudia Sheinbaum, que dice, ahí vamos a producir aquí. El neoliberalismo que empezó oficialmente Ronald Reagan, Margaret Thatcher en los 80, sí, Estados Unidos, Inglaterra, decir privatización de empresas, libre mercado, competencia, todo el mundo puede tener e invertir lo que quiera, libre la economía. Eso
fracasó, no dio, hizo más pobres a los pobres. Así es. Y hizo más ricos a los ricos. Así es, y los economistas hablan mucho de ello, y los especialistas pueden decir cómo nosotros en el área de tu servidora leemos mucho a Chomsky, Noam Chomsky, ¿verdad? Sí. Que habla de cómo este capitalismo voraz, el capitalismo salvaje, ha desprivilegiado aún más a las personas con menos recursos. Él se especifica principalmente en Estados Unidos, ¿verdad? Él habla del costo de los servicios de salud, por ejemplo, Luis Alberto, de los costos de los servicios educativos, ¿verdad? De cómo se proletariza aún más al trabajador, etcétera, etcétera. Eso estamos viviendo a nivel mundial. Y llega este cuate, sí, tocado por Dios, así lo dijo en su discurso de apertura, tocado por Dios a rescatar a América, ¿verdad? Pero no está hablando de todos, está hablando de los anglosajones, ¿verdad? De la élite blanca, ¿verdad? Y de quien quiera escucharlo, ¿verdad? Que hay muchos que apoyan, de hecho ganó apoyado por muchas personas en Estados Unidos. Entonces, eso y todas las políticas que ha establecido y ha firmado desde del día 20 de enero hasta la fecha, van encaminadas a acorralar a la persona migrante, considerada como el otro, considerada como el criminal, el violador, ¿verdad? Esa narrativa, ¿verdad? Ha hecho que muchos se empoderen y que muchas personas también en Estados Unidos tengan actitudes racistas y discriminatorias entre las personas migrantes. ¿Cómo va a afectar esto a México? ¿Qué viene? ¿Qué estás viendo con los migrantes? Esa es una buena pregunta, Luis Alberto. También me gustaría decir que estas deportaciones... Ya Sonora, ¿no? Aquí en la frontera. Exactamente, que estas deportaciones que estamos ya viendo, de hecho, van 300 personas que cruzaron por la garita del Chaparral, allá en Tijuana, deportadas de Estados Unidos, no es nueva. Lo que quiero decir es que estos procesos de deportación no son la primera vez que ocurren. Recordemos la época del bracero en los años 30, 40, sí, 60. También cuando una vez terminado su labor en Estados Unidos hubo procesos de repatriación fuerte, porque muchos de ellos habían habían tenido la posibilidad de traer a su esposa, a sus hijos, a sus parientes a Estados Unidos. Entonces, el colega Fernando Alanís Quesada narra muy padre en su libro Que se queden allá, el gobierno de México y la repatriación de mexicanos en Estados Unidos, habla de cómo dicho a todo lo contrario que se había dicho, como por ejemplo, vamos a ayudar a los hijos de México, ¿sí? Como comenta Alanís, que la política de repatriación fue esporádica, no contaba con fondos económicos para realizarla, era poco entusiasta y obtuvo pocos resultados muy modestos. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de los 60, ¿sí? Ahora, de los 50 a mediados 60. Ahora, ¿es lo mismo actualmente? Bueno, yo te quiero decir que al menos, sí, de una manera muy positiva veo que la narrativa de la doctora Sheinbaum es más firme, sí, es menos tersa que la tuvo el expresidente Andrés Manuel López Obrador, hablando de que somos amigos y somos países vecinos, etcétera. La posición de la doctora Sheinbaum es más firme, sí, ella siempre está hablando del respeto a la soberanía nacional. El día 20, lunes, presentó un programa para apoyo a las personas que vayan a ser deportadas. Exactamente. Sí, que van desde darle 2,000 pesos. Exactamente, a los connacionales. A los connacionales. Para empezar, qué bueno, ¿verdad? Que se sientan abrigadas por esto. Sin embargo, hay situaciones que tienen que ser analizadas a mayor profundidad. Te digo dos. Número uno, esta situación de otorgar apoyos a las personas connacionales deportadas, que me parece muy bien, ¿verdad? Van a ser cuando sean deportados y muestren su documento de repatriación. Bueno, eso limita los otros tipos de retorno que va a haber y que ha habido y que nosotros desde el 2007-2008 hemos documentado.
Es decir, hay muchas personas que van a llegar a México y a Sonora, Luis Alberto, sin haber pasado por un proceso de deportación, sino que se vengan por la libre, entre comillas. Es decir, a raíz de la incertidumbre, el miedo que están viviendo por allá, decidan regresarse. ¿Quién los documenta a esas personas? Porque cuando uno va a Nogales o a Tucson, Nogales, Arizona o Tucson, y vienes, nadie te pide nada, nadie te pregunta nada acá en México. ¿Quién va a documentar a esas personas? ¿No van a recibir la ayuda gubernamental porque no van a traer su hoja de repatriación? Es una pregunta. ¿Sí? Entonces, habría que entender el proceso de retorno de una manera diferenciada, heterogénea y no lineal, y sobre todo con perspectiva regional fronteriza. Eso no se está visibilizando desde mi muy particular punto de vista. Otro punto, el proceso de retorno no solamente implica dar apoyo en lo laboral, en la salud, en la educación, que es muy importante, y sobre todo en la certeza jurídica, es decir, INE, RFC y CURP inmediato. Las personas connacionales necesitan eso de inmediato para poder redondear los demás servicios de una manera integral. Bueno, pero ¿qué acerca de los aspectos identitarios, culturales y de socialización? Me pregunto, especialmente para niños, niñas y adolescentes. Pero el INE y RFC y CURP, dices, ¿para tenerlos identificados o legalizados? No, ¿A qué te refieres? No, me refiero a que tú no puedes ir a abrir una cuenta de bancos o a rentar casa o a un servicio si no tienes identificación. Entonces, como nacionales, como connacionales, las personas mexicanas tienen el derecho a su certeza jurídica como ciudadanos mexicanos. Eso deben de priorizar las autoridades para otorgarle a las personas que van a venir para acá y que son mexicanas. Estoy hablando de los connacionales. De los connacionales. De los connacionales. Estoy hablando de los connacionales. Debe de haber certeza jurídica de los connacionales. También no se habla de la ¿Y los parte, otros? Ahorita vamos a hablar de los otros. No se habla de lo cultural, lo identitario y de la socialización, especialmente para niños, niñas y adolescentes migrantes nacidos en Estados Unidos, pero hijos de padres mexicanos, por consecuencia son mexicanos, los niños, aunque hayan nacido en Estados Unidos por la Constitución mexicana. No se habla tampoco de cuál es el tratamiento o cuál es el programa para transitarlos del ambiente cultural y de la escuela de donde vienen a la escuela donde llegan acá. Recuerda que el primer idioma es el inglés. Muchos de ellos no habían pisado suelo mexicano ni sonorense y son traídos muchos de ellos contra su voluntad. Porque allá dejan redes sociales, amigos, amiguis, todo eso. Eso no es permanente. A través de los años se van acostumbrando y les encanta México, pero en el Inter, ¿qué? Entonces nosotros en el Seminario Niñez Migrante trabajamos desde el 2018 con eso, con un programa de asesorías escolares gratuitas en el Colegio de Sonora. Ponemos a la disposición el know-how y la metodología a las autoridades para contar con ese programa de inducción educativa que urge, ¿verdad? Eso en cuanto a los connacionales. Ahora, en cuanto a las personas de otras nacionalidades, ya dijo el presidente Trump que se iba a reinstalar el programa Quédate en México, el MPP, por sus siglas en inglés. Lo dijo de una manera unilateral, ¿verdad? Porque las personas que están solicitando refugio o asilo a Estados Unidos, pues deben de quedarse o deberían de quedarse en el lugar donde lo están solicitando, es decir, en territorio mexicano, estadounidense, ¿sí? Pero no es así. En el primer gobierno del señor Trump, con acuerdo con el presidente Andrés Manuel, las personas estaban esperando su trámite de refugio en las comunidades fronterizas mexicanas de todas las naciones, incluyendo muchos mexicanos desplazados de sur y centro del país. ¿Qué va a pasar con ellos? Sí, ello, por una parte, va a acumular la tensión de vivienda, de salud, laboral, educativa en las comunidades fronterizas mexicanas.
por una parte. Va a haber necesidad de mayor recursos para habilitar albergues o para apoyar a los albergues de la sociedad civil para cobijar a las personas. Creo que es muy importante decir que México ha tenido una tradición humanitaria siempre. Sí, ha recibido a personas exiliadas por motivos de guerra y por otros tipos de situaciones. Es importante decir que mientras están en territorio nacional, las personas de cualquier nacionalidad deben de ser resguardadas y cuidadas. Así lo dicta la Constitución. Sin embargo, eso requiere muchos recursos. Yo creo, y ahí se lo dejo, ¿verdad?, a los cancilleres y a los que trabajan la relación bilateral, ¿verdad?, a que se negocie, ¿verdad?, el apoyo que deberían de obtener por parte de Estados Unidos para canalizar toda esta situación y sobre todo repatriar a su lugar de origen, a Venezuela, a Cuba, a Honduras, a El Salvador, etcétera, a las personas que quieran regresar a sus países, ¿verdad? Y brindar la oportunidad de refugio en México, en Sonora y en toda la frontera a las personas que quieran quedarse. ¿Y hay la capacidad para recibirlos, para ordenar todo esto que me estás hablando? Sí, hay la capacidad. En Sonora nosotros tenemos déficit de empleo. Diría el economista José Guadalupe Rodríguez, a quien envío un saludo y colaborador del Seminario Niñez Migrante. Tenemos déficit de empleo. Claro que hay. La cuestión es contar con un programa integral, transversal, que empiece con la certeza jurídica. Que lo que dice, pero ¿dónde a los centroamericanos y todos, dónde los podemos emplear entre connacionales y centroamericanos? ¿Dónde hay falta de mano de obra? Bueno, en la construcción, en el campo, en los servicios restauranteros, ¿sí? Hay necesidad de empleo. Y también, y también es muy importante decir que muchas personas de otras nacionalidades traen un bagaje cultural de expertise, conocimiento en áreas importantes que pueden detonar desarrollo regional en Sonora. Sí, el arte culinaria. La industria también. La industria. Desde manufacturera, fábricas o exactamente. Hoteles. Ni qué se diga de las personas retornadas connacionales, ¿verdad? Debería de verse como una oportunidad. Más que un problema, una oportunidad de detonar desarrollo regional, capitalizar la experiencia laboral que tienen los connacionales, la experiencia también de haberse capacitado en algún tipo de actividad allá. Y los niños, niñas y adolescentes traen un capital grandísimo, Luis Alberto. Traen el inglés, vienen de ciudades más grandes, pueden aportar mucho en el aula. Por eso, para nosotros en este tema es crucial que la iniciativa de ley Mesabancos en Espera, que se aprobó en el Congreso del Estado el 2023 y que todavía está guardada en un cajón de Secretaría de Gobierno, sea publicada en el boletín oficial para darle vigencia. Antes de irme con esa iniciativa, ¿cuántos crees que puedan regresar en un periodo de un año o un aproximado? ¿Hay algún cálculo de cuántos podrían estar regresando? Me parecería muy aventurado decir, pero déjame decirte que nosotros en el Seminario Niñez Migrante teníamos un aproximado que desde el 2007 hasta el 2020 había aproximadamente 45,000 niños, niñas y adolescentes que habían regresado de Estados Unidos, especialmente el 85% de Arizona, porque las redes sociales de la familia estaban aquí en Sonora. Y eso ¿Y se quedaron todos ellos, los 45,000 aquí en Sonora? Algunos no. Algunos se regresaron cerca de las comunidades fronterizas para que el papá fuese a trabajar y cruzara diariamente. Otros regresaron a Estados Unidos, otras familias están desintegradas, hijos mayores porque tenían la ciudadanía regresaron a Estados Unidos, mandan remesas de allá para acá, etcétera, etcétera. Estamos viviendo momentos muy difíciles donde a veces está yendo más rápido esos procesos que lo que nosotros pudiéramos documentar, Luis Alberto, como académicos. ¿Cuáles son los riesgos que ves tú en no poder entender esta área de oportunidad, como dices, que puede impulsar desarrollo económico, por lo que veo, integración de mano de obra, aceleras procesos de reclutamiento, de impulsar el trabajo en todas estas industrias que enumeramos, desde restaurantes, hoteles, fábricas, campo, construcción, pueden ellos integrarlos
connacionales o centroamericanos o de cualquier país. ¿Cuál sería el riesgo? No aprovecharlo. O sea, ¿qué riesgos ves? Bueno, mira, yo desde un nivel micro, te lo voy a decir para irlo ampliando, desde un nivel micro veo, porque lo hemos vivido en el seminario Niñez Migrante, veo la desilusión, la frustración y el decaimiento emocional de madres y padres y adolescentes retornados que se ven muy frustrados al llegar aquí y no encontrar lo que esperaban. ¿Qué esperaban? Inmediato acceso a la escuela, menos burocracia, ¿sí? Mayor entendimiento de las necesidades de salud que tienen los niños, ¿sí? Y sobre todo, más red social de apoyo y empatía por la comunidad que los rodea. ¿Sí? Si abrimos eso, si lo vamos abriendo, ¿en qué ocasiona en el nivel micro esa situación? Ocasiona desde que niños se quieran ir y no quieran estar aquí, que amenacen a mamá, papá, me voy a regresar a Tucson, me voy a regresar a Boston, cuando estés dormido me voy a ir. Son las historias que nos platican las personas. Tenemos casos de niños que han amenazado a mamá o papá que se van a suicidar, adolescentes principalmente, sí, procedentes de Estados Unidos, extrañan a familia extendida que se quedó en Estados Unidos. Estamos hablando de niños que nacieron y quisieron toda su vida allá. Eso es un choque cultural importante que hay que tomar en cuenta. Si lo seguimos abriendo, en la actualidad tenemos familias que los hijos mayores, por ser ciudadanos estadounidenses, cumplieron 18 años y sin pedir permiso o pidiendo permiso se regresaron a donde nacieron. Boston, Arizona. Sí. La familia, pues, se desintegra, sí, se fractura, ¿verdad? Sin embargo, pues es su decisión. Podemos tener una precarización laboral y de salud de las personas que llegan procedentes de Estados Unidos cuando no hay ese programa integral para su atención. Personas que se enferman y van a los consultorios de las farmacias que todos conocemos, que se ponen grave y que no encuentran eco en cómo salir adelante con asuntos de salud. También tenemos precarización laboral de las madres de familia o padres de familia que no tienen empleo, que no encuentran empleo y que buscan empleo en empleos que apenas les dan para su sustento. Hemos tenido todos los casos. Hemos tenido también casos de personas que habían sido dueñas de un grupo de personas que se dedican a la construcción, que llegan aquí y quieren ganar como ganaban allá y pues no, sí, les truena, ¿verdad? Entonces se han decidido moverse cerca de las comunidades fronterizas, como por ejemplo Mexicali, como Ciudad Juárez, se mueven, Luis Alberto, y el padre de familia que contaba con residencia permanente en Estados Unidos se va a trabajar y ahí atiende a la familia o cruza eventualmente, los tiene más cerca. Entonces podemos ver o podríamos ver que estos connacionales con gran expertise que traen de laboral, con gran conocimiento, puedan moverse o puedan irse de el Estado al no contar con un programa integral transversal. ¿Cuáles son qué mensaje le darías para la empatía? Porque exactamente, a ver, cuando venimos nos quejamos mucho de que en Estados Unidos son racistas, de que nos quieren expulsar, que no valoran la mano de obra, pero aquí los vimos con los africanos, la gente se sorprendió, hubo comentarios xenófobos, hubo comentarios racistas también en Hermosillo, sobre todo, no estamos preparados para esa convivencia a veces, desgraciadamente, no sé qué opines, y cómo lograr la empatía, porque se está listando el gimnasio Ana Gabriela Guevara, lo estamos viendo lleno de camas, podemos ver un escenario así, cómo lograr la empatía para y este video podcast, por eso se quiere adelantar, compártalo para hacer conciencia de lo que nos podemos enfrentar. Sí, mira. A lo que veamos en la calle, lo que veamos en albergues. Sí, pues ya de por sí sabemos que Sonora es un estado regionalista, ¿verdad? No es nuevo, sí, ¿verdad? Etnocentristas, sí. Somos regionalistas, a veces nos sentimos más tocados por Estados Unidos que por Dios, ¿verdad? Valga la comparación, yo me río de ello mismo también. Yo misma
Luis Alberto, he recibido comentarios discriminatorios en mi época de universitaria, ¿verdad? Por mi color de piel, ¿verdad? Etcétera, etcétera. ¿Aquí en Hermosillo? En Hermosillo, ¿verdad? Incluso muchas veces desde la casa, ¿verdad? Desde la casa, recuerda la clásica, ¿no? De la doña que le dice, ¿y qué tal tu nuera, amiga? Prietita, pero buena gente. Ese es un asunto histórico, pero son procesos. Mexicano, bueno, sí, sonorense mexicano, donde tú veas, es decir, el color de piel, sí es. Exactamente, mira, considero que para lograr empatía es un asunto de corresponsabilidad que inicia en la unidad doméstica. La institución más importante que tenemos en nuestra sociedad es la familia. Entonces, desde la unidad doméstica, es muy importante trabajar en conjunto con las instituciones encabezadas por el gobierno del estado para la creación de un programa de hospitalidad migrante. Tenemos nosotros también y participamos, ¿verdad?, con un grupo de personas que trabajan y que tienen el know-how y la metodología para brindar talleres llamado taller de hospitalidad migrante, que sensibiliza las fibras humanas, ¿verdad? Entonces sí necesitamos integrar un programa de hospitalidad migrante donde que el gobierno lo encabece y que sea transmitido por los canales institucionales y que baje, Luis Alberto, que baje a las instituciones de la sociedad. Hablo institución como la Secretaría de Educación y Cultura, sí, a todas las escuelas, que baje a todas las instituciones que trabajan como primeros respondientes de las personas migrantes. Hablo del Instituto Nacional de Migración, de la Comar allá, porque aquí no tenemos Comar, estamos hablando incluso de las atenciones médicas, etcétera, que vaya bajando. Eso es muy importante para crear empatía, y creo que los medios de comunicación tienen un rol fundamental. Los medios de comunicación tienen un rol fundamental, sobre todo al no estar adjetivando a la persona migrante. Estigmatizando, señalando. Así es. Exactamente. No hay tal cosa de un migrante ilegal. Nadie es ilegal. Si nosotros reproducimos eso, estamos contribuyendo al discurso discriminatorio y xenofóbico del presidente Trump y de otros que piensan que es ilegal porque creemos que el cuerpo es ilegal. ¿Y cómo se puede llamar para educar una persona sin documentos formales? Es una falta administrativa. Una persona que no tiene documentos para estar en un país que no es el suyo, le conlleva una falta administrativa. Pero decir migrante ilegal, estamos incorporando a su identidad y a su cuerpo, sí, la ilegalidad, sí, criminal, sí, el otro. Una persona que puede ser peligrosa a la sociedad. Entonces tenemos que cuidar nuestros adjetivos cuando estamos hablando, sí, y objetivizando a las personas migrantes, porque contribuimos con ese discurso que nos está haciendo mucho daño, Luis. Bueno, decirle es una persona, es un extranjero, es una persona originaria de fulanito país y punto, ¿no? Así y es. Ya, ¿no? ¿Estás de acuerdo en eso? Sí, estoy de acuerdo. Y también el migrante, son personas migrantes. Sí, Antes de ser migrantes son personas. Y a eso voy con los niños, niñas y adolescentes. Antes de ser migrantes son niños, niñas y adolescentes amparados por el interés superior de la niñez, por acuerdos internacionales que México ha firmado y por nuestra Constitución mexicana. Ningún niño, niña o adolescente se debe quedar fuera de la escuela. Por eso nuestro interés que la iniciativa Mesabancos en Espera. ¿Cuál es esa iniciativa para cerrar? Esa iniciativa es una iniciativa que en colaborativo, en colegiado con la Universidad de Sonora, el Colegio de la Frontera Norte, el Colegio de Sonora, OIM, el Grupo de Trabajo de Política Migratoria, UNICEF, etcétera, etcétera, elaboramos y escribimos. Esa
iniciativa fue enarbolada por la exdiputada Margarita Vélez de la Rocha de Morena y la exdiputada Rosaleno Trujillo de Movimiento Ciudadano. Ellas dos la enarbolaron y fue aprobada en abril del 2023. Pero no se ha publicado en el boletín oficial. Ya hemos preguntado al secretario de Gobernación bajo escrito el por qué no y no hemos obtenido respuesta. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste la ley? Ajá. Déjame tomar agua. Sí, no más para así, porque la ley de Mesabanco que está ahí durmiendo el sueño de los justos, como dices, una más de muchas que han de estar. Pero esta ley, ¿en qué consiste y cómo serviría? Para hacer? Mira, esta ley establece que todo niño, niña o adolescente en retorno, en tránsito o en espera indefinida o definida en el estado de Sonora tiene derecho a entrar a la escuela sin menoscabo de nada. No necesita ni un documento, ¿sí? No importa que sea de donde sea, y este derecho es inalienable y este derecho debe de ser resguardado. El responsable de hacerlo cumplir es el director de la escuela. En los transitorios dice que... aunque no tenga papeles. Por supuesto que aunque no tenga, claro que sí. No puede estar el interés superior de la niñez y los acuerdos que México ha firmado por arriba de que no traiga papeles, por abajo más bien que no traiga papeles o que no traiga papeles. ¿Y se ha dado un caso que se ha rechazado a un niño o niña? Sí, por supuesto que esa ley surge, esa iniciativa por los trabajos que tenemos desde hace más de 10 años con las dificultades que muchos niños, niñas y adolescentes han tenido para entrar a la escuela. Les piden CURP. ¿Qué CURP va a traer un niño de Venezuela o de Cuba? Le piden la última boleta. Salieron huyendo, no se trajeron los documentos, por ejemplo. Entonces, esa ley trata de evitar eso. Con buenos servidores que tenemos en la SEC, muchos de ellos, hemos apoyado, Luis Alberto, a que más de 3 docenas de niños, niñas y adolescentes de varias nacionalidades entren a la escuela. Sí, pero lo que queremos al publicarse en el boletín oficial es que sea de inmediato la entrada a la escuela. Tenemos todo para hacerlo, tenemos personal, tenemos la experiencia, tenemos todo. Hace falta buena voluntad, ¿sí? Y hace falta ponernos a trabajar. Pues está la información, entonces la ley es eso para que no se prohíba, para que se tomen en cuenta a los niños. ¿Con qué concluimos? Concluimos que es necesario formar una mesa interinstitucional con el tema migratorio en Sonora. Ajá. No tenemos una mesa interinstitucional con el tema migratorio. La Oficina de Atención al Migrante participa en la mesa de seguridad del gobierno del estado. Ver el tema migratorio solo como un tema de seguridad es una miopía, es más que ello. Es cultura, es identidad, es socialización, son cuestiones de trabajo, de salud, laborales, etc. Y termino diciendo, es necesario que la situación migratoria en Sonora no sea visto solo de manera de contingencia o coyuntural. Es necesario tener un programa permanente. Claro. Sonora ha cambiado. Totalmente. Por favor. Somos un estado fronterizo. Somos un estado fronterizo. Esto que está pasando, Luis Alberto, hace que zarandee las estructuras y que nos termine de entrar que es necesario abrogar la ley de protección y apoyo al migrante vigente actualmente, que no corresponde a las necesidades migratorias del estado de Sonora. Fue emitida el 2007. Imagínate, no tiene perspectiva de derechos humanos, perspectiva de la niñez, perspectiva de género, no tiene. Es necesario abrogarla. El 2024, el año pasado, sometimos en colegiado también una nueva iniciativa de ley llamada Ley de Derechos Humanos para Personas Migrantes. La sometimos a oficialía de partes del Congreso. Espero que con toda esta coyuntura le pongan atención. Pues va a estar muy interesante el reto, la verdad. Yo estoy de acuerdo contigo porque pues con todo lo que se está moviendo en el mundo, Sonora, México puede ser esa tierra fértil, será, pero a la vez yo también lo coincido contigo, un área de oportunidad para emplearlos, para regularizarlos, para integrarlos, para ser más empáticos todos. Es una gran área de oportunidad, pero esto tiene que llegar a ser institucional y a quedarse en la mesa de seguridad y a que sea transversal. Ojalá lo entiendan. Sé que este video podcast va a dar mucho de qué hablar porque nos ayuda a entender lo que pasó, cómo estamos, lo que puede venir. Reitero, y las áreas de oportunidad del fenómeno migratorio, más allá de estar, ¡ay, qué va a pasar! Siempre ha pasado.
hay leyes, hay herramientas. Y por eso yo creo que ahorita con estos instrumentos y esta plática puede abrir muchas mentes. De eso se trata. Gracias, Gloria Siria. ¿Dónde te pueden contactar? Sí, me pueden contactar a mi correo electrónico gvaldez@colson.edu.mx. Ahí, ¿puedes repetir? ¿Gvaldez? gvaldez@colson.edu.mx. Con Z. Colson de Colegio de Sonora, abreviado. Con S. ¿Gvaldez con S? Con Z. Valdez con Z, sí. Gvaldez. @colson.edu.mx. Para cualquier información, contactarla. Reitero, es una autoridad en la materia que nosotros tenemos años consultándola y nos vamos a seguir apoyando, por supuesto, con ella. Gracias, Gloria Siria. Gracias por la invitación. Muy interesante este video podcast, el tercero del año de la cuarta temporada. El mundo cambió, con su servidor Luis Alberto Medina. Se reproduce parte en el canal de YouTube de Proyecto, todo entero en el canal de YouTube de Proyecto Puente, y parte en entrevista en el noticiero Proyecto Puente de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, que se transmite en el canal de YouTube de Proyecto Puente. Nuestro sistema de radios Megacable, proyectopuente.com.mx, nuestras redes sociales, @Alberto Medina, Instagram, X, Twitter, TikTok, Threads, Luis Alberto Medina, Facebook, @Proyecto Puente, en todas estas redes sociales y mucho más. Con permiso, nos vemos en la siguiente entrega del video podcast El Mundo Cambió. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga. Con permiso.